Buenos días con todos, hermanos. Buenos Vamos a días, comenzar este tiempo, hermanos. Alzando el nombre es vuestra por él las huestes está con él empezará la lucha, soldados. La Así nos dice en Romanos 10, versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a cantar todos juntos. Aunque yo esté en el valle de la muerte, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma, la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
Buenos días, hermanos. Un abrazo fraterno a la distancia y gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque los guarda, los sostiene, los sustenta y los bendice cada día. El día de hoy el tema es llamados a reconstruir, dice, previniendo los ataques del enemigo. Vamos a leer los versículos 15 al 17 del capítulo 4 de Nehemías. Nehemías, capítulo 4, versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice lo siguiente: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Les ruego que inclinen su rostro, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Soberano Señor, mi buen Dios, digno de toda gloria, honra y alabanza. En esta hora, Señor, me acerco a usted en los méritos de Jesús, su Hijo amado, para rogarte, Señor, que bendiga su palabra, la cual va a ser expuesta. Asimismo, Señor, que nos ministre a cada uno de nosotros conforme a su voluntad y sus propósitos. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿de qué está hablando Nehemías? Nehemías estaba, ustedes saben, en el capítulo 1, al tomar conocimiento de la situación en que se encontraba Jerusalén, lloró, oró, ayunó, porque se identificó con la situación del pueblo. En el capítulo 2 vemos que él consigue el permiso, ¿no? El permiso y el apoyo y materiales para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y él atribuye este hecho, según el versículo 8 del capítulo 2 de Nehemías, a la benéfica mano de Dios, ¿no? A la obra de Dios. Y en el capítulo 3 vimos cómo fue distribuida las personas para llevar a cabo la reconstrucción del muro. Y hoy día vamos a ver qué es lo que ha sucedido en la reconstrucción, ¿no? Esto es, el capítulo 4 narra las situaciones que se presentaron en medio de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Hermanos, la situación en Jerusalén era muy difícil. La ciudad estaba en ruinas y había muchos enemigos y obstáculos. Fíjese, los samaritanos estaban al norte, cuyo gobernador era Sanbalat. Los árabes al sur, los asdodeos al oeste, ¿no? Y los amonitas al este. O sea, prácticamente Jerusalén estaba rodeado, ¿no?, de sus enemigos. Pero el más activo y el que buscaba la alianza para desanimar que lleven a cabo la reconstrucción del muro de Jerusalén, lo cual implicaba seguridad y prosperidad para los habitantes, era Sanbalat. No quería de ninguna manera que se lleve a cabo la reconstrucción del muro. Tal es así que estas mismas personas, ¿no?, 20 años atrás, cuando Esdras quiso reconstruir el templo, ellos comunicaron al rey de aquel tiempo, al rey persa de ese entonces, los calumniaron y ese rey detuvo toda obra de reconstrucción. Y es por eso que ahora ellos también se sienten fortalecidos, ¿no?, por la actitud que tuvieron antes y tratan
y tratan de desanimar, ¿no? Desalentar a los judíos, que con ayuda de otras personas, también de otros pueblos como de Jericó, de Tecoa y varios amonitas, también participaron en la reconstrucción del muro. Pero ellos, ¿no? Fueron una oposición muy férrea. Y vamos a ver qué es lo que hicieron, qué tácticas emplearon. Porque, hermanos, pero lo bueno es que Nehemías no se dejó controlar por la situación, sino que confió en Dios y se aseguró que el plan... Hermanos, las lecciones que te aprendamos hoy día nos va a servir para afrontar cuando llegan los momentos difíciles, sobre todo el desánimo, a nuestro hogar, ¿no? En nuestras vidas, en nuestros lugares de trabajo o en la iglesia. Hermanos, se requiere para eso que la persona que esté al frente, ¿no? Sea prudente, que actúe con moderación, con cautela. Y sobre todo que dependa de Dios. Que dependa de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad ante el Señor de sacar adelante nuestra familia y de tener un buen testimonio, ¿no? No solamente en la casa, ¿no? En la iglesia, sino también. Y eso va a demandar que la fe la pongamos en práctica. Y cuando hablo de depender de Dios, hablo que nosotros tenemos que renunciar a nuestra voluntad. Lo que dijo el Señor a sus primeros discípulos, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, esté dispuesto a vivir de acuerdo a las normas de nuestro Padre Celestial. Hermanos, prevenir, dice, los ataques del enemigo implica conocer sus tácticas. Y nosotros leemos en los primeros 2 versículos el obrar de Sanbalat. Dice que él usó el escarnio o la burla, ¿no? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿No? Hermanos, Sanbalat, gobernador de Samaria. Fíjese que el primer grupo que llegó con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras, porque Nehemías encabezó el tercer grupo que retornaba de Babilonia. Cuando Sanbalat y todos con sus aliados quisieron participar de la reconstrucción del templo, Esdras no se lo permitió. No se lo permitió. O sea, las diferencias que existían en el tiempo de Nehemías se habían ocasionado con la llegada de los primeros grupos. Pero esa diferencia se mantuvo hasta en los tiempos del Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le pide agua a la mujer samaritana? Y la samaritana le dice: ¿cómo me pides a mí tú, ¿no? que te dé de beber? Porque entre samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Imagínense, la rivalidad duró años. Pero hermanos, Sanbalat ante la llegada de Nehemías reaccionó de 3 maneras. Fíjese, se molestó cuando Nehemías llegó con la autoridad del rey para mejorar las condiciones de los judíos. Eso lo podemos ver en el versículo 2 del versículo 10 del capítulo 2. Fíjese, manifestó su desprecio
cuando oyó que los judíos habían decidido reparar las murallas, versículo 19 del capítulo 2. Y ahora ya dice que su enojo, ¿no?, es en extremo. Hermanos, la burla o el escarnio puede afectar las emociones de las personas, puede afectar. Pero hermano, ¿y qué es lo que cuando afectan a la persona, lo que causan es el desaliento y la desesperación? Por eso es que es bueno conocer las tácticas, ¿no?, para que cuando nos suceda, entonces nosotros no le demos la importancia, ¿no?, y que ellos logren lo que pretenden. Porque he visto a muchos jóvenes, la burla, el rechazo, lo desanima. Y para nosotros, hermanos, dice la Biblia que nosotros debemos mantenernos firmes. El desdén y el menosprecio pueden herir profundamente y causar desaliento y desesperación. Hermano, esto es lo que usó Sanballat y sus aliados. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos, nosotros? Pedro a sus destinatarios que estaban sufriendo, ¿no?, por su fe, estaban siendo perseguidos, tuvieron que abandonar todo lo que habían logrado, ¿no?, y salir con lo que pudieron a otros lugares. Pedro le dice lo siguiente en el versículo 16 de su primera carta del capítulo 4. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros debemos tener en cuenta que el hecho de que hagamos la tarea de Dios, porque esta tarea era de parte del Señor, la reconstrucción de los muros era la tarea que Dios le había dado a Nehemías. Y hemos visto en el capítulo 3 qué es lo que hizo Nehemías para involucrar a un sumo sacerdote, sacerdotes, levitas, ¿no?, artesanos, mujeres y gente que no estaba acostumbrada a realizar estas tareas. Inclusive gente de Jericó, de Tecoa y amonitas. Hermanos, cuando se burlen de usted por su fe o lo critiquen por hacer lo que es correcto, no conteste de la misma manera, sino pongámoslo en las manos de Dios. Pongámoslo en la mano de Dios. No contestemos de la misma manera. Pongamos la misma de Dios. La mano del Señor. Y esto Pedro me hizo recordar, ¿no?, que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La Biblia nos dice que nuestra sociedad está dominada por el enemigo de nuestras almas, por el diablo. Y nuestra vida no va a ser fácil mientras que estemos aquí en la tierra. También otra de las tácticas que emplearon este grupo fueron la conspiración. Eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 4 de Nehemías. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. En el versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermanos, siempre vamos a encontrar oposición cuando hagamos la voluntad de Dios. Cuando estemos decididos, cuando
nos esforcemos a vivir como Dios quiere, a hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, entonces vamos a encontrar oposición. Y de muchas maneras. Y pensaba, digo, y meditaba sobre esto, decía, ¿y cuál fue la razón de que nosotros, no hayamos enfatizado, no nos hayamos esforzado para llevar a cabo la gran comisión en Coyique? Porque hubo muchos intentos, se capacitó, desde el 2015 se capacitó un grupo de hermanos, fueron alrededor de 20, si mal no recuerdo, cuando estuvimos en el local, en el Jirón Libertad, pero no se concretó ninguna acción posterior a esa capacitación. Y hermanos, a veces el enemigo de nuestras almas va a hacer que nos enfoquemos solamente en ciertas cosas que la tenemos que realizar porque son nuestras responsabilidades, ¿sí? Pero dejamos a un lado o pasa a un segundo plano la tarea que Dios ha encargado a su iglesia en este tiempo, los cuales son los responsables de predicar y enseñar la palabra. Predicar, proclamar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, a quienes les ha dado el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Pero también entendemos que no es fácil, por eso es que mi insistencia que nosotros debemos orar, debemos buscar a Dios para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca, para que Él nos proteja, porque no es sencillo llevar a cabo la predicación y enseñanza de la palabra, pero estamos llamados a ello. Vemos acá que hay conspiración, dice, porque el objetivo de ellos era hacer cesar la obra, que no continúe la reconstrucción. Hermanos, nosotros también tenemos la gran tarea de predicar y enseñar, que no va a ser fácil. Leía la historia de un joven que fue a predicar, fueron asaltados, golpeados, ¿no? Los auxiliaron, hicieron los trámites de ley, las personas que habían cometido ese acto ilícito en contra de ellos fueron recluidos en penal. Pero este joven fue a visitarlo, se convirtió en su visita. Y les llevaba la palabra de Dios, así como ciertos víveres. Final de un tiempo, estos jóvenes entregaron su vida a Cristo. No esperemos, hermano, que las cosas no sean fáciles. Siempre va a haber oposición. Pedro también en el capítulo 4, versículo 4 de su primera carta, les dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿no? Se burlan. Mucha gente no va a caminar con nosotros. Gente que antes de ser creyentes de repente han estado con nosotros, hemos participado de muchas reuniones, ¿no? Pero ya no, porque ellos mismos se sorprenden. Y la Biblia nos dice que aquí en la tierra hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Y siempre vamos a tener oposición. Pero
hagamos lo que hizo Nehemías. Depender de Dios. Nehemías tenía una confianza total en el Señor que después de la segunda parte vamos a ver qué es lo que ocasionó esta actitud de parte de los enemigos de los judíos y qué es lo que hizo Nehemías para que la obra continúe. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también usaron a terceros, o sea, gente que vivía en medio de ellos, que eran judíos que habían escapado de la cautividad, judíos que habían escapado de ser llevados cautivos en el momento del ataque, la invasión de parte de los babilonios. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. En otra versión dice, ellos los van a matar. Imagínense que eso le repetían constantemente. Y de todas maneras, eso fue minando las emociones de las personas, ¿no?, que estaban dedicadas a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, ¿no? Hermanos, prevenir los ataques del enemigo implica estar preparados para revertir los efectos que causen sus tácticas. Vamos a ver qué es lo que causó esto. Lo primero que causó fue el cansancio físico y mental. Las condiciones en que ellos trabajaban, más la amenaza constante, eso ocasionó un cansancio físico, ¿no? Hizo que perdieran la visión y sobre todo la confianza. Vamos a ver, hermanos, el versículo 10 dice lo siguiente: y dijo Judá, o sea, Judá se está refiriendo al pueblo, ¿ya? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Interesante, hermano, porque esta tribu fue escogida para ser líder de sus hermanos. Eso lo vemos en Génesis 49, 8. Y también de esta tribu, dice, vendría el Mesías. Ustedes van a encontrar en 49:10 la palabra Silo, Siloh, que significa Mesías, y reinará eternamente. Ahora ellos están diciendo lo siguiente: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, o sea, cansancio físico. Y si leemos el versículo 6, ellos ya habían llegado a construir, dice, hasta la mitad de la altura del muro, ¿no? Ya estaban a la mitad. Pero seguramente el esfuerzo que estaban realizando, pues ya, ¿no?, había debilitado sus fuerzas. Ahora, otra cosa, ya él dice, y el escombro es mucho. O sea, la tierra seca, las piedras que estaban calcinadas, los restos, ¿no?, consideraban que es mucho. Ya perdieron la visión, ¿no? Ya no pensaban que que el trabajo era largo y era extenso, ¿no? Sino que se enfocaron en lo que veían. O sea, viene el cansancio, viene el desánimo y después se pierde la confianza. Y llegaron a concluir, y no podemos edificar el muro. Fíjese, hermano, si usted lee la segunda parte del versículo 6 del capítulo 4, dice que ellos, habían tenido ánimo para trabajar, o sea, habían puesto su corazón en el trabajo.
Pero también tenemos que entender que el trabajo nos llevó al cansancio físico, pero trabajar con una amenaza latente, ¿no? De que en cualquier momento podían ser atacados, eso fue que ocasionó el desgaste emocional. Hermanos, para poder mantenerse en esa situación es muy difícil, muy difícil. Solamente requiere confiar mucho en Dios. Nuestra relación con el Señor tiene que estar muy buena, tiene que ser muy estrecha, muy fluida, para que nosotros podamos mantenernos en esta situación. El cansancio físico más el desgaste emocional nos va a llevar a perder la visión y sobre todo a perder la confianza en Dios. Es por eso que el Señor dijo, separaos de mí, nada podéis hacer. Hermano, yo he visto casos, cuando estuve en la sierra trabajando en los momentos difíciles del terrorismo, trabajar en medio de personas que tienen una actitud hostil y donde cada cierto tiempo, a manera de información, ¿no? Nos comentaban de que en tal o cual lugar cercano estaban ellos, pues, ¿no? Los terroristas más los mensajes que nos hacían llegar, no es fácil mantenerse firmes, ¿sí? No es fácil. Se necesita carácter, pero en esta oportunidad es carácter que Dios, ¿no? Dios nos va a formar, pero se requiere confianza en Dios, mucha confianza en Dios. Nosotros también tenemos un trabajo que realizar diariamente para sustentar nuestros hogares. A eso le sumamos todas las situaciones que se nos presentan, ¿no? Sobre todo en esta pandemia que ha creado mucho temor, inseguridad, incertidumbre. Entonces, la única manera de mantener el hogar estable es confiando en Dios, confiando en Dios. Y eso es lo que hizo Nehemías, porque Nehemías les dice en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, oramos a Dios. Fíjese, el pueblo está desanimado ya, está enfocado en una situación, ¿no? El escombro es mucho, o sea, ya no podemos avanzar la obra, ¿no es cierto? Pero hermanos, la fe de Nehemías es encomiable. Y me hizo recordar un pasaje de Mateo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dice está caminando sobre las aguas, los discípulos que están en la barca se asustan, ¿no? Dicen es un fantasma, entonces el Señor le dice, no, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda u ordena que yo camine también, ¿no es cierto? Que vaya a tu encuentro. Y la Biblia dice que Pedro caminó, dice. Pero la Biblia dice, pero cuando vio el viento fuerte, se comenzó a hundir. El viento no se ve. Lo que pasó con Pedro es que él sintió la fuerza del viento y se enfocó en eso, y por eso es que comenzó a hundirse. Ya no en lo que el Señor le había dicho, sino en la realidad, lo que estaba haciendo, y comenzó a hundirse. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Hermanos, y Nehemías dice, entonces oramos a nuestro Dios.
Pero ¿saben qué? No todo queda en orar, porque acá vemos que Nehemías dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Está bien que creamos en Dios, que tengamos en fe en Dios, pero hay cosas que tenemos que ponerlas en práctica. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, un matrimonio quiere ser estable, quiere ser fuerte. Pues tiene que orar, tiene que confiar en Dios y tiene que vivir de acuerdo a los principios que están en la Biblia. Porque solamente si se queda en orar y no practica lo que dice la Biblia, pues esa parte la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, un hogar es estable, es fuerte cuando hay amor y respeto. Hermanos, el pueblo confiaba en Dios, pero también se mantuvo vigilante, ¿no?, para llevar a cabo la labor que se le había encomendado. O sea, es la fe más la práctica, la tarea que nosotros tenemos que llevar a cabo. Como el caso de Josué, ¿no? El Señor le dijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Pero tú, dice, vas a repartir esta tierra. Y para que Josué la reparta tenía que conquistarla. Y sabemos que todas las batallas las peleó el Señor, menos cuando ellos pactaron con los de Gabaón sin consultarle. Pero la victoria se la dio el Señor. Pelea toda la Biblia en el Antiguo Testamento, el Señor peleado por su pueblo. Hermanos, la fe en Dios no anula la responsabilidad que nos toca, ¿no? La cual requiere preparación y esfuerzo para llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado, sea en el hogar, sea en la iglesia, ¿no?, donde estudiamos, donde trabajamos. Pero hermano, ¿por qué Nehemías oró al Señor? ¿Y por qué nosotros también debemos orar cuando estamos en una situación similar? Primera de Pedro nos dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque hermano, cuando se alteran nuestras emociones, nuestra mente no va a estar clara, también se va a alterar, no vamos a tomar buenas decisiones. Nuestra voluntad se va a debilitar. Es por eso que tenemos que poner aquello que nos preocupa, que nos agobie, en las manos de Dios. Pero también algo importante que hizo Nehemías, testificó de Dios. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿No? Fíjense, hermanos, la mirada de ellos estaban en los escombros, ¿no? Y el escombro es mucho, dice, no podemos terminar la obra. ¿Qué quiere Nehemías al hacerle recordar, ¿no? Al decirle, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Él quiere que su mirada ahora esté puesta en el Señor y no en la realidad, en lo que ellos están pasando. Ellos quieren que su mirada la dirijan al Señor, la pongan en el Señor. Y eso es lo que también nos pide a nosotros Pablo. A su destinatario de Colosas, en el capítulo 3, le dijo lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, o sea, en las cosas celestiales. ¿No? Está bien, el cristiano camina con los dos pies aquí en la tierra,
pero su mirada debe estar en las cosas celestiales. Hermanos, la mejor manera de disipar el temor es recordando al Señor. Y eso implica, hermanos, que tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Recordando lo que el Señor ha dejado en su palabra en la Biblia. Por ejemplo, a mí mucho me ayuda, particularmente Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, el Señor cumple su palabra. Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hace. Y eso nos va a ayudar para mantenernos firmes en el caminar cristiano. Porque imagínese que él se hubiese enfocado también en el problema Nehemías, no hubiese reaccionado de esta manera, no hubiese culminado la obra. Porque la cual dice que su reconstrucción duró 52 días. Hermano, prevenir los ataques del enemigo implica trazar un plan de defensa para proteger a su pueblo. Sí. Confío en Dios. Tengo el encargo de parte de Dios. Pero también, hermanos, tengo que trazar un plan de defensa para proteger al pueblo. Es como su hogar, ¿no es cierto? Últimamente veo que han proliferado la instalación de videocámaras, que está muy bien, ¿no? En hogares cristianos oran, pero también conocen la realidad que están expuestos a sufrir, ¿no es cierto?, la sustracción de sus bienes. E inclusive, hasta puede estar en riesgo la integridad física de las personas y la vida también. Y eso es lo que hizo Nehemías, ¿no? Dice, versículo 3, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, los agrupó por familias. Y no solamente dijo eso, porque en la segunda parte del versículo 14 los exhorta diciéndole lo siguiente, y pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, hermanos, los agrupó por familias. ¿Por qué? Porque en la familia hay unidad. En la familia va a haber preocupación del uno por el otro. Y va a haber mayor cuidado, sobre todo de aquel, ¿no?, del líder de cada familia. Hermanos, sobre todo al agruparlos por familia, quería hacerlos más fuertes. Y la Biblia dice que nosotros también en el libro de Efesios somos miembros de la familia de Dios, ¿no? Somos miembros de la familia de Dios. Y que la familia debe estar unida. Hermanos, los exhorta y le dice, miren, vamos, agrúpense, y hace que se enfoquen en el enemigo porque les dice, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿A quién le está diciendo? A los jefes de familia. O sea, el enemigo no está acá, los enemigos están afuera, están al acecho.
Y cuando vengan tenemos que pelear, ¿no? Tenemos que defendernos. Hermanos, pero también Nehemías, dice, determinó un sitio de reunión. En el versículo 19 y 20 dice así: dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros, ¿no? Nehemías sabía que el pueblo estaba ansioso por la amenaza que pendía sobre ellos. Entonces, ¿qué hace? Le dice, la obra es grande y extensa, y como nosotros estamos apartados en el muro, dice, cuando oyeres, ¿no? El sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. O sea, establece un sistema de comunicación, ¿no? Y un lugar donde al sonido de la trompeta ellos se tenían que reunir, ¿no? Con la finalidad de repeler o responder a cualquier agresión por parte de sus enemigos, de cualquier ataque que se les podía presentar. Hermanos, Dios, como dice, peleará por vosotros. Sí. Pero ya al inicio leí que Dios dice que había puesto en evidencia los planes de ellos. Hermanos, cuando Dios está con nosotros, se va a cumplir lo que dice Job, ¿no? 5:12, en que Dios dice que frustra los planes, ¿no? De los impíos para que sus manos no hagan nada. Dios. Muchas veces, cuando Dios ponga en evidencia las intenciones de personas a quienes nosotros confiamos, ¿no? Que nosotros tenemos afectos muy, muy fuertes, hermanos, lloraremos, nos afectará. Pero entendamos de que Dios nos está librando de algo peor. Porque Dios es el que pone en evidencia. Como en este caso. Nehemías dice al pueblo, y versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Sí. Dios es el que había puesto en evidencia los planes de sus enemigos. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Tomar las medidas para que no los agarren por sorpresa, como ellos pensaban hacerlo. Hermanos, el lugar de reunión. Y nosotros como iglesia también tenemos un lugar de reunión. Por ahora lo estamos haciendo virtual y gracias a Dios que hemos vuelto a lo presencial, aunque con todas las precauciones del caso. Pero ¿cuál es la finalidad en que nosotros debemos reunirnos? ¿Para qué nosotros debemos reunirnos? Y en Hebreos 10, 24 y 25 dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, la razón de reunirnos, ¿no? Es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 culmina diciendo, ¿por qué?
porque veis que aquel día se acerca, o sea, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero también, hermanos, se cuidaban los unos a los otros. Nosotros, pues, dice, trabajábamos en la hora y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hermanos, fíjese que las medidas que tomó Nehemías hizo que estos hermanos, los judíos que estaban, ¿no?, reparando, restaurando las murallas de Jerusalén, trabajaban, dice, un promedio de 13 a 14 horas diarias. ¿Por qué? Porque las medidas que tomaron les dio confianza. Y aquí dice, se cuidaban los unos a los otros, ¿no? ¿Por qué? Cada uno dormía, otro cuidaba. Y él da el ejemplo, dice, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Hermano, aquí vemos que hasta hombres que no eran de Jerusalén, que habían acudido a ayudar, también ellos participaban del cuidado, ¿no?, para otros. ¿Para qué? Para que descansen, porque uno tiene que descansar, otros tienen que cuidar. Porque si no, ¿cómo se reponen las fuerzas? Hermanos, y acá nosotros dicen, no se aísle uno hacia los demás para beneficio mutuo. A veces algunos piensan que la vida cristiana se vive solo, ¿no? Y no es así, hermano. Somos una familia. Y tenemos que entender que uno necesita a otras personas al igual que esas personas nos necesitan a nosotros. Es por eso que la Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque la vida cristiana no se puede llevar solo, no se puede vivir solo. Se necesita de oración, consejo, ayuda material. O sea, una familia. Y yo, hermanos, cuando uno vive en situaciones así difíciles, donde hay un peligro que se cierne sobre las personas que están en un determinado lugar, tuve la oportunidad de comprobar que eso fortalece la unidad de grupo y nace una amistad y una consideración de los unos por los otros. Cuando en las oportunidades que encuentro con compañeros que hemos trabajado, te estoy hablando ya más de 30 años, imagínense, nos saludamos con un respeto, una consideración, con un afecto que nació en esos momentos difíciles, en las circunstancias donde estábamos nosotros, ¿no? En lugares extraños, donde la hostilidad y el rechazo de las personas del lugar era ostensible, más la amenaza que se cernía sobre nosotros de ser atacados en cualquier momento. Cuando nosotros nos cuidamos, entonces nuestra relación va a ser fuerte. Y la Biblia dice que debemos practicar el amor fraternal. Hermanos, la vida cristiana no se vive solo. Somos una familia. ¿Y cómo usted, por ejemplo, me puede cuidar a mí orando? Por mí, por mi familia. Y de la misma manera, yo por ustedes. Interesándome también por sus preocupaciones, por su vida, cómo están. Y gracias a Dios que el Señor ha sido muy bueno con nosotros.
Y estamos orando ahora por nuestra hermana Gliceria, quien está con las secuelas del, ¿no? del COVID. Y esperamos que Dios pues haga su obra. Hermanos, nosotros también tenemos la tarea de predicar la palabra de Dios, formar discípulos, ¿no? Y enseñarle lo que está en la Biblia. Y no debemos tener temor de hacerlo. Las circunstancias que tengamos que afrontar, que no nos desanime, porque al final del último versículo del libro de Mateo está la promesa del Señor. Dice, y yo estaré con vosotros, ¿no? Todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios incline cada día nuestros corazones para involucrarnos en esta tarea y que Dios nos ayude a mantenernos firmes para que podamos decir como Pablo, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe.